shows we are stronger not when we are alone, but when we bring the world together. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. بدترین حکومت در آمریکا سر کار هست. We will be instituting the highest level of economic sanction. Una década entera de sudor, tensión y amenazas, una década entera de castigos. Finalmente, con todo el esfuerzo de la diplomacia, se llegó a un acuerdo. Y todos se comprometieron. Pero la historia de este acuerdo fue corta. Cambió de presidente Estados Unidos y con la mano en la cintura dijo no. Y lo destruyó. Para muchos este acuerdo le daba estabilidad y seguridad al mundo entero, pero para él era una grosería. El problema no solo es que violó la resolución de la ONU, sino que nadie quiso hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y sobre todo, y más importante, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona, la que quizá haya bebido más sangre en la historia de la humanidad, detrás de la razón. En 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó a Irán. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China votaron por unanimidad. Acusaron a Irán de perseguir armas nucleares. Irán decía que era mentira. Este fue el principio de un sinnúmero de sanciones: prohibición de tecnología de misiles balísticos, restricciones financieras, bancarias, económicas, de tránsito y de seguros. Iran's pursuit of nuclear weapons capability constitutes a grave threat and demands a clear statement from this Council. Today we are placing Iran in the small category of states under Security Council sanctions and sending Iran an unambiguous message that there are serious repercussions to its continued disregard of its obligations and defiance of this body. Después de interminables y maratónicas negociaciones, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido más Alemania y la Unión Europea firman con Irán el famoso acuerdo nuclear. Irán se comprometió a enriquecer uranio a no más de lo permitido, y las potencias entonces a levantarle las sanciones. El Consejo de Seguridad de la ONU lo certifica. Demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Today, because America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. Irán celebra el entendimiento. En los días siguientes también empieza a hacer pruebas de misiles balísticos, argumentando que eso no estaba en el acuerdo. Llega Donald Trump y rompe todo. Abandona el acuerdo. Alega que el acuerdo no frena a Irán en el desarrollo de misiles, ni en la financiación del terrorismo, ni en las mismas armas nucleares. Entonces restablece las sanciones a Irán y ordena una campaña de máxima presión. Los demás signatarios condenan la salida unilateral de Donald Trump. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Rusia, China, pero sobre todo Reino Unido, Francia y Alemania, prometieron compensar la salida de Estados Unidos sin ningún éxito. Irán no puede comerciar porque las empresas tienen miedo de que Trump las sancione. Irán ha abandonado gradualmente sus compromisos nucleares. Hoy, a 2 años de que Trump abandonó el acuerdo,
Irán le exige que regrese sí o sí, que levante todas las sanciones para poder negociar. El canciller de Irán, Zarif, denuncia que Trump se retiró del acuerdo nuclear sin el apoyo del pueblo estadounidense. Muestra estos sondeos. El canciller de Irán también envía una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que vuelve a denunciar que la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, así como las sanciones, son ilegales y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Además, Irán advierte que no negocia ni negociará con Estados Unidos. O regresa al acuerdo o regresa al acuerdo, afirma. هیچ مذاکره‌ای در میان نیست. آمریکایی‌ها نشون دادن که نمیشه به مذاکراتشون اعتماد کرد، نمیشه به نتیجه مذاکراتشون اعتماد کرد. تقریبا همه دنیا به این نتیجه رسیده که هر توافقی با آمریکا بکنه، هر لحظه‌ای که آمریکایی‌ها بخوان اون توافق رو نادیده میگیرن. Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted, siempre allá en las redes sociales apoyándonos. Es un placer, gracias y es un honor. Vamos directamente con nuestros invitados, que hay muchísimas preguntas. Nicola Hadwell, maestro Nicola, usted lo conoce muy bien, internacionalista, experto en todo lo que pasa en el planeta, sobre todo en esta región, allá en Chile. Gracias. Axier Amo-Izarra, periodista con mucho prestigio, usted lo conoce y lo ha seguido por las redes sociales desde hace mucho tiempo. Axier, muchas gracias por estar aquí. Nicola, comienzo contigo. Irán acusa a Donald Trump de violar la Carta de las Naciones Unidas. Donald Trump lo niega y dice que lo hace pues por la seguridad del mundo. Explícame esta ecuación que yo le llamo ecuación de guerra, por favor. Bueno, gusto saludarte, Roberto. Como siempre, un agrado estar en tu programa. Gracias. El primer peligro del mundo no lo es Irán, es Estados Unidos. Es Estados Unidos el país que hace peligrar la paz en todo el mundo. De modo que el terminar con estos acuerdos por parte de Estados Unidos no es otra cosa que una notificación perversa que le hace al mundo, en el sentido de que ningún acuerdo, aún estando avalado por la Organización de Naciones Unidas, tiene valor si es que Estados Unidos quiere, por una u otra razón, más bien dicho, por uno u otro interés, dejarlo de lado. De modo, Roberto, que el peligro real de la humanidad y el peligro para la paz mundial es Estados Unidos. Yo lo he dicho en otras oportunidades, que de las 216 últimas guerras que han habido, ha estado presente Estados Unidos en 201. O sea, eso te da a entender que el principal agresor, el principal peligro para la paz mundial es Estados Unidos, ningún otro. Y detrás de Estados Unidos, el lobby israelí. Y detrás del lobby israelí, la Organización Sionista Mundial, que controla la banca mundial y casi todo el comercio mundial. Oye, Nicola, decía la carta al secretario de la ONU, el secretario general Antonio Guterres, que el artículo 25 lo está violando Donald Trump, que pone en peligro la credibilidad y la integridad de la ONU y amenaza la paz y la seguridad internacional. Es decir, que al poner en peligro la credibilidad de la ONU, pone en peligro, bueno, pues ya todo el sistema de armonía mundial. Solo explícame esto del artículo 25 para que nos quede claro. Exactamente. Pero resulta ser que la ONU no es ni el artículo 25, ni nadie es el peligro. La Organización de Naciones Unidas, Roberto, ha demostrado con creces que no sirve para lo que se creó, no ha sido eficaz en evitar la guerra, no ha sido eficaz en evitar que Estados Unidos abuse de otros países, no ha sido eficaz que la OTAN abuse de muchos países. Es decir, la Organización de Naciones Unidas, además de un elemento decorativo, no sirve absolutamente para nada. Ni el artículo 25, ni el 30, ni el 40, ninguno.
porque las Naciones Unidas en sí no sirven para nada, Roberto. Bien. A ver, Axier, bueno, pues ya que Nicola nos apunta que no sirve para nada de esto, ¿está muerto el acuerdo nuclear o qué? Yo creo sinceramente que el acuerdo nuclear no está muerto. Yo recuerdo que estuve, ya lo he comentado en más ocasiones aquí en tu programa, que estuve en esas negociaciones en 2015 en Lausana, y lo que se consiguió durante aquellas jornadas maratonianas, durante las negociaciones previas que hubo incluso de años, con conseguir sentar a potencias mundiales, potencias nucleares, no armamentísticas, sino potencia de potencial nuclear, y llegar a un acuerdo, no puede ser ahora tirado por tierra por por el capricho, por así decirlo, de la política errante exterior que maneja Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Y segundo, por el papel, además, sobre todo, que tiene que vigilar Europa como salvaguarda de ese acuerdo. Porque entonces, ¿en qué? Decimos que si Naciones Unidas es una entidad inservible, ¿no?, como decía mi contraparte, que entonces ¿qué es la Unión Europea? Si no sirve además como garante de cumplimiento de ese acuerdo, como defensor de ese acuerdo por la estabilidad, no solo de Europa, sino la estabilidad de todo el mundo, que estamos hablando de energía nuclear. Sí que es verdad que tiene un fondo civil, obviamente, pero si se llega a romper ese acuerdo, ponemos en riesgo, hablando así, digamos, de forma directa, ponemos en riesgo la vida de miles y millones de personas, porque otro país más se podría sumar o no tendría ninguna cortapisa para poderse sumar a esa guerra o a esa carrera armamentística de nivel nuclear que solo quiere controlar Estados Unidos, porque aquí es donde está realmente la raíz y la cuestión del asunto. Estados Unidos decide sobre un acuerdo el cual el primero no cumple y segundo un acuerdo el cual se fue de manera unilateral. Entonces, ¿en qué papel juega la otra parte? Porque si Irán además está siendo monitorizada, se siguen en las inspecciones y se sigue dando cumplimiento a ese acuerdo, y así lo establece la la Organización Internacional de la Energía Atómica, ¿qué más podemos hablar de este acuerdo? Todo lo que se diga de parte de ese acuerdo son falacias y buscando intereses para justificar estas sanciones, justificar las imposiciones y justificar cualquier presión que pueda ejercer Estados Unidos, no solo contra Irán, porque las presiones de Estados Unidos conllevan además daños colaterales que encima, valga la redundancia, ocurren o caen encima de la Unión Europea, de los países firmantes de ese acuerdo y de los países que como europeos forman parte de la Unión Europea, que nada tienen que ver con la energía nuclear ni con principios de ese acuerdo. A ver, Nicola, Axier dice que está vivo el acuerdo. ¿Tú qué me dices? Si está vivo, está muerto. ¿Y cómo se resolverá esta confrontación entre Donald Trump contra el acuerdo nuclear? Porque ya no estoy hablando ni de países ni nada. El caso, Roberto, es más que claro. El acuerdo fue roto hace muchos años y absolutamente nadie ha cumplido ninguna de sus partes, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni siquiera las Naciones Unidas. De modo que el acuerdo está muerto y bastante enterrado. Yo entiendo a Axier cuando él dice de que en el fondo lo que él quiere decir es que necesitamos un organismo que garantice la paz y la no agresión, pero resulta ser que el único organismo que no garantiza eso es las Naciones Unidas. La Nación Unida ha dicho que el bloqueo norteamericano a Cuba es inmoral y que debe terminar, que el bloqueo a Venezuela es ilegítimo y que tiene que terminar, que el bloqueo a Nicaragua, que el bloqueo a Irán, que el bloqueo a Corea. Es decir, Estados Unidos está utilizando la legalidad internacional a su antojo y arbitrio, y por otro lado utiliza todo el sistema comercial también a su antojo y arbitrio para satisfacer los intereses de las transnacionales norteamericanas, pero también porque Estados Unidos no tiene capacidad ni voluntad de decirle que no a Israel. Y es Israel quien le ordena a Estados Unidos romper este bloqueo, y es Israel quien ordena a Estados Unidos invadir a uno u otro país de Medio Oriente. Entonces, no hay una legalidad internacional porque la legalidad internacional se ha basado en la debilidad, en la falta de voluntad política para hacerla cumplir y en la práctica real de los hechos. Vuelvo a decir, la mal llamada comunidad internacional solo ha hecho cumplir las indicaciones que ha querido Estados Unidos. Porque cuando le dijeron a Estados Unidos que no podía atacar a Irak, Estados Unidos atacó a Irak. Bueno, después Estados Unidos solicitó que le dieran un mandato para gobernar Irak por 10 años.
y las Naciones Unidas ahí sí intervinieron y se lo dieron. Pero ni Europa, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos respetan absolutamente ni la independencia, ni la autodeterminación, ni la soberanía, ni los compromisos que tienen con ninguno de los países con el cual además pertenece a las Naciones Unidas. Bien. Oye, Nicolás, no te me escapes. ¿Cómo se resolverá esa confrontación? Esta confrontación, Roberto, la única manera que tiene de resolverse es cuando los países logren crear, como lo está haciendo Irán y como lo ha hecho Corea del Norte, la suficiente capacidad militar para decirle a Estados Unidos que cuando quiera intervenir militarmente y abusar de su poder militar, va a salir con más de un rasguño. Esa es la única desgraciada realidad que tenemos. Estados Unidos respeta única y exclusivamente el poder militar. Desafortunadamente, para la humanidad, para las Naciones Unidas y para todos nosotros en el mundo, para todos los seres decentes, desafortunadamente Estados Unidos solo respeta y obedece el lenguaje de la fuerza. Bien. A ver, Axier, bueno, pues a diferencia que tú, Nicolás dice que no solo no está vivo ni muerto, sino bien muerto, o sea, enterradísimo. Tu réplica rápido, y también yo te pregunto, ¿cuál es el peor escenario y el mejor escenario si este nudo o si este muerto no revive o si sigue? A ver. No te oigo. No oigo a Axier. Señores. Hola, ¿me oyes? Ahora sí te escucho. Ya bueno, es que te cortan por ahí, hombre. Yo creo sinceramente que el asunto está en lo siguiente. Vamos a tener esperanza y confiemos en que realmente la Unión Europea sepa sacar esto adelante. Hay una plataforma, además, hay un mecanismo que está en marcha, que aunque lo tienen todavía un poco digamos, en un segundo plano, que es el INSTEX, que es el mecanismo para el tema de las transacciones económicas, que yo creo que puede ser muy positivo para que el acuerdo se mantenga vivo y sobre todo que entre las partes, porque al final no estamos hablando de países, estamos hablando de bloques geopolíticos, las partes hagan fuerza a Estados Unidos. Porque antes decía mi compañero, estaba hablando de acuerdos en los que Estados Unidos se ha impuesto o se ha marchado, pero recordemos también otros acuerdos como el START o también los transpacíficos. No olvidemos que estamos hablando de países como Rusia, estamos hablando de países como China, estamos hablando del bloque europeo, que realmente también están sentados dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con lo cual, pongamos un poco también el punto sobre la I en este aspecto, que países que están sentados en el máximo Consejo Supremo a nivel de defensa, pues tienen también la orden y la garantía y sobre todo el deber de garantizar que ese acuerdo se cumpla y sobre todo frenar las aspiraciones y sobre todo las ansias de Estados Unidos. En el peor de los casos, obviamente, va a haber esto por dos circunstancias. Irán se sentirá totalmente soberano para poder hacer con su tecnología, su innovación nuclear, todo lo que ellos quieran, en base a energía civil o en base a energía militar, porque no va a haber ningún tipo de acuerdo ni contraacuerdo que lo defienda así, porque ellos mismos van a decir que se sienten amenazados por potencias que tienen armamento nuclear y tienen que equiparar ese nivel de amenaza con el de defensa, obviamente. Y segundo, y creo que casi es más importante, es el tema del desarrollo económico y las sanciones económicas, porque aquí, una vez más, creo que Estados Unidos siga a la siguiente estrategia: ataca a un país, en este caso a Irán, para que sus consecuencias, o sea, la onda expansiva realmente ataque o llegue a donde realmente él quiere llegar, porque no olvidemos que la Unión Europea no es un bloque socio de Estados Unidos, es un bloque contraparte de Estados Unidos que le puede restar poder, le puede restar fuerza, y eso Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, no lo va a admitir. Donald Trump quiere ser más que nadie y sabe que la Unión Europea ahora mismo, débilmente económicamente, débilmente de unión, pues puede aprovechar ese mal. Ataca a Irán para atacar en tercer lugar a la Unión Europea. Bien. A ver, Nicolás, dos preguntas. Obama impulsó y protegió el acuerdo nuclear frente a los republicanos. A mí me consta incluso que luego aparecía en la televisión rogando para que firmaran,
para que los ciudadanos lo apoyaran con el acuerdo nuclear y para que el Congreso no lo desechara. Esto quiere decir que si en noviembre gana un demócrata la presidencia, ¿Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear? Esa es la primera pregunta. Y dos, Donald Trump pensó que con la campaña de máxima presión contra Irán, pues iba a poner de rodillas al gobierno iraní y entonces iba a ser su voluntad, pero el gobierno de Irán ha denunciado que pues, esto no funcionó, o sea, no funcionó su campaña de máxima presión. Yo te pregunto, ¿Donald Trump buscará otro método, irá al siguiente nivel para lograr su objetivo o qué es lo que va a pasar, por favor? Roberto, mira, por primera vez yo no estoy de acuerdo contigo, porque Donald Trump no piensa. Él simplemente obedece. Cuando tú dices pensó, no piensa Donald Trump. No, pero eso no lo denuncia Irán. Yo yo repetí las palabras de Irán nada más. Ah, claro, bueno, está bien, discúlpame entonces. Donald Trump no piensa, él obedece simplemente. Y en segundo lugar, obviamente los demócratas que representan el capital norteamericano invertido en el interior y los republicanos el capital norteamericano invertido en el exterior, obviamente que los demócratas van a buscar solucionar el tema del acuerdo nuclear. A mí me parece que eso va a ser el primer objetivo que ellos van a tener frente al Medio Oriente, porque la política de Donald Trump en Medio Oriente ha sido absolutamente coherente con su mentalidad, ¿no? Incapaz de todo, ha sido un fracaso. Por otro lado, con Axier, yo la discrepancia que tengo con él es que la Unión Europea no es inocente, ni es una contraparte de Estados Unidos. Desde que a través del Plan Marshall en adelante fueron entrelazadas todas las transnacionales con el capital norteamericano, son cómplices, son secuaces de Estados Unidos en todas y cada una de las aventuras militares que Estados Unidos ha llevado adelante por medio de un instrumento militar de las transnacionales, ¿cuál es? La OTAN. Vale decir que Europa, si hubiera tenido algún ápice de libertad política hace mucho rato, que en 3 años habría solucionado este problema, más de 3 años. Pero sin embargo no tiene ni libertad, ni capacidad política, ni voluntad política, porque además lo que ellos hicieron desde un comienzo los europeos fue darle tiempo a Estados Unidos para que las sanciones provocasen un descalabro al interior de Irán y con esto levantar al pueblo iraní en contra de su gobierno o derrocarlo. Bien. Lo mismo que sueñan con Venezuela y lo mismo que sueñan con Cuba, pero es un sueño eterno que no lo van a ver cumplido. Bien. Axier, pues tu réplica, solo tenemos 1 minuto para que ya nos vayamos. Y te pregunto, ¿hay posibilidad de un nuevo acuerdo como quiere Trump? Irán dice que no negociará con Estados Unidos, a solo que quite las sanciones y regrese al acuerdo nuclear. Y pregunta, si pasa eso, ¿qué negociaría entonces Irán? Por favor. Básicamente, rápidamente, coincido mucho lo que dice mi compañero y además, mira, un detalle. Irán tenía la compra, ya firmada la compra de 100 aviones comerciales Airbus, de compañía europea, ¿no? de ese macro conglomerado europeo, por más de 20.000 millones. Que Estados Unidos impidió esa compra. ¿Quién gana? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene una compañía que se llama Boeing, a la cual hacer 100 aviones o vender 100 aviones de Airbus por parte europea a Irán, pues pondría un mazazo en toda la línea de flotación de presupuestos económicos, con lo cual antes me decía, Donald Trump no piensa, pero sí que hay alguien que piensa por él. Segundo, no creo para nada que haya un nuevo acuerdo y no lo creo además por la siguiente. Primero, por la posición soberana de Irán. Irán no es el mismo país que hace 5 años, que en 2015, ni menos que hace en 2010. Irán hoy tiene más autodisciplina, tiene mucho más la sensación de ser soberano, de tomar las decisiones por su propio camino y es más, ha sabido resistir y aguantar esas sanciones, esas imposiciones que le están haciendo de parte de Estados Unidos y esa mirada hacia otro lado por parte de Europa. Gracias, Axier. Un abrazo grandote, un abrazo grandote también para ti, mi querido Nicola. Abrazo a los dos. Gracias por estar aquí. Estamos viviendo años muy delicados en el mundo, quizá de cambio, de paradigma o de sistema. Solo lo sabremos 300 años después, cuando los historiadores pagados por los ricos, ojalá que no, indiquen en qué época vivimos hoy. Quizá le llamarán Renacimiento, esperemos, o quizá le llamen la entrada a la Edad Oscura, esperemos que no.
Como sea que le llamen, estamos viviendo momentos delicados en donde no hay claridad ideológica ni política. Lo que hay es cinismo. Defensores de derecha que se disfrazan de izquierdistas, izquierdistas o de izquierda que son más supremacistas, supremacistas que son populistas, marxistas que son anarquistas o que marxistas no tienen de nada y nadie sabe bien a bien qué seguir porque el poder del dinero o más bien la falta de valores corrompió casi todo. Por eso cuando me preguntan a mí, Roberto, ¿y tú qué? ¿Qué defiendes? ¿Eres marxista, socialista, realista, capitalista, pragmático, qué? Y yo contesto, mire, yo no defiendo nada, naranjas, no defiendo naranjas. Yo lo único que defiendo es que no haya muertos, que no se maten. Defiendo el derecho a ser feliz de las personas, el derecho al equilibrio, muy importante, porque no importa qué sistema se aplique, si los pueblos no están felices en un bienestar con equilibrio, ¿qué importa qué política o ideología se aplique? El equilibrio aplica para una relación de pareja, para una familia, para un trabajo, para una sociedad y sobre todo para un país. Yo creo. Buenas noches.